De inmediato saludamos al señor ingeniero René Ortiz, ministro de Energía del Ecuador. Señor ministro, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Usted había visto de su experiencia alguna vez un precio negativo del precio del petróleo? Buenos días. Buenos días, señor que me complace mucho estar con usted nuevamente. Permítame, como siempre, me gusta saludar con su distinguida audiencia primero. Sí, es una excelente pregunta. No, nunca había visto un derrumbe de los precios como se acaba de registrar en el mercado de precios del WTI y del mercado petrolero en general, internacional, con ligeras variaciones. El WTI más aguda la caída, el Brent menos aguda la caída. Lo cual, en primer lugar, le digo, nos ha llevado, en este caso al ministro, a conversar con el gerente general de Petroecuador inmediatamente para ver un análisis. Hagamos un análisis, que se haga un análisis para ver la posibilidad de cambiar el crudo referencial que utiliza Ecuador, que es el WTI, que ha tenido este comportamiento tan abrupto de derrumbe, y si es necesario cambiarse al Brent, por ejemplo, como el crudo marcador, el crudo referencial, ¿no? Entonces, se viene también ese análisis, porque yo pienso que hay que estar atentos, ¿no?, a todo este comportamiento del mercado. Le confirmo, nunca he visto una cosa así. No he visto yo. Claro, estamos viviendo, esa es la experiencia, ese es el retrato del mercado de futuros. O sea, ese es para entregas de mayo. O sea, en futuros se analiza el mercado, el comportamiento del mercado con los precios para 30 días, para 60 días e inclusive para 90 días, entregas. Esto es ya en físico, porque en el mercado de futuros principalmente lo que se manejan son barriles de papel, paper barrels, si se van transando las transacciones que se dan, que se registran en los magazines y publicaciones especializadas, que usted y yo las revisamos. Esas son transacciones o son cotizaciones de papel, de barriles de papel. Y por eso suben y bajan. No son entregas físicas. Pero ayer se tiene que hacer las entregas físicas. Entonces, porque ahí cambia el precio del WTI. Y el 30 en cambio cambia el precio del Brent. Entonces, estos paper barrels se tienen que hacer físicos. Entonces toca la entrega. Entonces, en la entrega dice, tengo que entregar, dicen todos los vendedores. Y no hay un solo comprador. Francisco, no hay un solo comprador. Es que el mundo está todo sobreestoqueado, está abarrotado. No hay espacio para más petróleo. Entonces, el mercado se comportó ayer brutalmente, porque solo había vendedores, traders que están con la entrega ya física, porque hoy día o mañana ya se cambia para junio. Entonces, qué curioso, ¿no? El comportamiento hay que entenderlo desde ese punto de vista. Solo vendedores en el mercado, no había un solo comprador. Francisco, no había un solo comprador en el mercado, solamente vendedores en el mercado. Y nadie quiere, pero nadie quiere porque no hay dónde poner, porque el mundo y la economía están cerradas. Estamos sí viendo planes en Estados Unidos, que es el motor de la economía del mundo, con un plan de reactivación en camino que es de $2 trillones, algo tampoco registrado históricamente. Jamás antes ha habido un estímulo fiscal en Estados Unidos de esta
esta fue la decisión de hace 2 semanas. Ayer ya el gobierno, la administración del presidente Trump ya estaba estudiando en otro paquete de estímulo que está dirigido a la pequeña empresa, a las pequeñas compañías. Ese está dirigido. No sé en qué orden de magnitud va a salir, porque tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, no sé en qué orden de magnitud vaya a salir ese estímulo, pero ya está, el gobierno ya lo planteó, está planteado, y está también ya dirigido. Este es para la pequeña industria, porque la pequeña industria en general casi que vive al día. Digo casi porque tiene un capital de trabajo de 2 días, de 3 días. Por ejemplo, todos estos pequeños negocios que aparecen, que se han desarrollado alrededor del Amazonas, por ejemplo, en Quito. Son pequeños negocios. ¿Y acaso tiene un capital de trabajo para un año? No. Su capital de trabajo es de semana, probablemente. Y entonces, un efecto como el del cierre, el quédate en casa, le golpea durísimo. Entonces, por eso, el gobierno de Estados Unidos da la pauta. En la reactivación se viene otro estímulo fiscal. Alemania también, ya está preparada para la reactivación. Nosotros también tenemos que prepararnos para la reactivación. En Ecuador, ya hay el anuncio del presidente de la República. Dice, sí, ahora después de lo humanitario se viene la reactivación económica. Entonces, vea usted la reacción que tuvo el mercado. Y no solamente es en este commodity del petróleo, también en otras commodities, porque en el mercado se están cotizando otros, inclusive minerales. Todos están en ese estado de situación de paralización de la economía mundial. A mí me ha llamado mucho la atención que China no nos ha dejado saber cuánto va a ser su paquete de estímulo. Yo no he escuchado. He escuchado el de Estados Unidos, el de Japón, he escuchado el de Alemania, el de Italia, pero no escucho de este otro gigante, que es China. Y entonces me preocupa porque sí quisiéramos saber cómo se va a estimular la economía china, porque es la que tiene que comprar, pues, nuestra producción, de todos. En el caso nuestro de Ecuador, tiene que comprar la producción de perecibles, porque nosotros fundamentalmente vendemos exportaciones perecibles, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar en los próximos días, en mi opinión, también el paquete de estímulo, y tiene que ser gigantesco el paquete de estímulo chino. Entonces, lo que se nos viene en adelante ya es la parte correspondiente a reactivación económica. Usted se preguntará, como yo también me pregunto, y muchos otros conciudadanos, ¿y cómo va a ser esta? Lenta. Es que esto no se puede abrir, no se puede decir, bueno, ya abro, imagínese usted, y vengan todos los comensales del restaurante, está abierto. No. Fíjese que, por ejemplo, en este país, en Ecuador, está implantándose este tipo de semaforización por provincias. Entonces, los comerciantes que están movilizando dentro de la cadena alimentaria productos del campo a la ciudad, tienen que saber que están, por ejemplo, pasan de una provincia que está en amarillo, va a pasar a una verde para la entrega de todos sus productos de comercio. Y la verde significa, bueno, hay que tomar precauciones porque en esta no hay un contagio tan gigantesco, está en verde. Entonces tampoco puedo ser yo el portador, dirás el transportista. Si es que yo estoy contagiado por aves circunstancias, tampoco puedo ser yo el que contagie a la provincia que no está en rojo, sino en verde. Y más peligroso y más riesgoso el movimiento de la cadena alimentaria que entra con la reactivación cada vez más fuerte, si tiene que pasar de una provincia verde a una de semáforo rojo. ¿Qué precauciones que tendrá que tomar? O sea, no es un proceso sencillo, es un proceso bastante complicado. Y esto apegado al comportamiento de la economía mundial, porque
Esto es el resultado, usted coincidirá conmigo, este es el resultado de la globalización, una interdependencia entre todos. Es en este contexto cómo se desenvuelve la economía, y debo recordar a la distinguida audiencia suya que hay una relación directa, estrecha, entre el crecimiento de la economía mundial y el crecimiento del consumo de petróleo. Si la economía mundial crece, crece también el consumo de petróleo. Si el consumo de petróleo crece, crece también el precio. Entonces, estamos dentro de este escenario que se viene, que es la reactivación económica. Y esto nos da a todos la oportunidad de estar presentes en este escenario de recuperación. ¿Cuáles son las características positivas de este escenario? Que hay que dar esas señales. Número uno, la más importante, que una compañía de un país como Ecuador respeta y honra los contratos. Entonces, usted recordará que antes de que se produzca el rompimiento del sistema de oleoductos, los tres sectores que están bajo mi cartera de Estado, la minería, electricidad, hidrocarburos incluyendo petróleo y gas, todos estaban trabajando normalmente. Todos estaban cumpliendo sus contratos, porque esta es la manera de honrar los contratos. Aún en circunstancias adversas hay que honrar los contratos. Ahora bien, cuando se produjo la rotura del sistema de oleoductos, había que automáticamente declarar que es un caso fortuito, que así sorprendió a los ecuatorianos y a la humanidad el deslizamiento gigantesco que ocurrió en los alrededores de la cascada San Rafael. Y esto obligó a tomar una decisión que contractualmente está acordada entre las dos partes, entre los compradores de petróleo y los vendedores, y el vendedor de petróleo, en este caso Petroecuador, que es la fuerza mayor. Entonces la fuerza mayor lo que hace es, pone un compás de espera, dice, paren un momento. No solamente que se paraliza el bombeo de petróleo crudo y el bombeo de derivados entre Shushufindi y Quito en el poliducto, sino que también se pone un compás de espera a no hay reclamos, porque no se puede cumplir los contratos. El contrato dice que yo tengo que venderle a usted, y el contrato dice que usted me tiene que vender, importador, comprador, me tiene que comprar a mí. Pero yo tengo un problema de fuerza mayor grave, que no tengo suficiente crudo para honrar mi contrato. Entonces utilizo la cláusula de fuerza mayor para que no haya ningún reclamo. Pero en el otro lado de la medalla, en la producción en el oriente de Ecuador, se genera un problema similar. Las compañías no pueden seguir produciendo porque ya no hay dónde más poner crudo en los tanques de almacenamiento de Lago Agrio. Ya no hay espacio. Entonces tienen que ir reduciendo la producción. A ellos también, con ellos también, que son contratistas del Estado, hay que hacer que funcione las cláusulas contractuales, en particular la de fuerza mayor. Entonces la fuerza mayor ayuda a que se tranquilicen las cosas, porque no se pueden cumplir los contratos. Una interrupción de la producción tiene que tener un justificativo, y el justificativo es que se rompió el sistema de oleoductos y consecuentemente
está declarada la fuerza mayor. Entonces, están protegidos en un lado y en el otro lado de la medalla, si uno quiere entender que ahí al señor ministro. Sí. Señor ministro, sí. Le decía yo hace un momento, si hay y se ve en el mundo una reacción, claro, la gente sigue preguntando qué hacer con Tailandia, con China, hasta cuándo seguimos con el tema. Usted nos dice, los contratos hay que cumplirlos, contratos hay que honrarlos. Aplicando esos contratos, yo recuerdo en reflexiones con usted en otros programas antes de ser ministro, encontrábamos varias salidas y su experiencia nos puede llevar a eso. El Ecuador necesita entonces de esa experiencia, pero sobre todo para mantener la seriedad y rescatar lo que hicieron en los últimos 10 años, ministro. Muy bien. Ahora, la bandera también es muy importante. El gobierno nacional tiene una bandera que se llama seguridad jurídica. Y yo también me he abanderado, no solamente ahora que estoy colaborando con el país en esta función. Yo he estado también abanderado, como usted me conoce, con la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica funciona cuando estamos en plena bonanza, pero también funciona cuando estamos en pleno riesgo, en esta carestía tremenda, porque la economía mundial es la que se desinfló, y es la que provoca realmente, esta es la que provoca la caída de los precios. Claro que el cierre de la economía mundial está provocado por el COVID-19, tiene una capacidad de contagio gigantesco, entonces se cierra y nos están confinando a todos, incluyendo usted, y estamos simplemente comunicados a través de internet o la vía telefónica. Pero en esencia es la economía mundial la que derrumba, porque no hay quien compre. Entonces, la pregunta que usted me hace ¿es este el momento de plantear una renegociación? Probablemente sí. Probablemente. La renegociación es entre dos partes, no es una sola. Lo que sí no es posible hacer es romper un contrato, eso sí. Yo le garantizo que ese no es el camino. No, porque el romper un contrato da una señal de falta de seriedad, de credibilidad y de confianza. Pero si los contratos han sido hechos, digamos, con vicios, para algunos claro, incluso pueden haber dolo, todas esas cosas. Sí, no sí, se sí. puede negociar, no se puede revisar todo eso. Claro, se han revisado. ¿Hasta dónde estamos hipotecados con estos contratos? Sí, sí se puede, todo se puede. Pero hay dos partes, hay la una y la otra. Entonces la una plantea, la otra recibe el planteamiento, y empieza un proceso. Ahora, esto se lo hace probando el mercado. Entonces, por ejemplo, sí salimos ya probando el mercado de spot y no funcionó. Tuvimos que declarar la fuerza mayor. Tuvimos que declararla. Porque y además desierto el concurso, porque no había cómo vender a ese precio. Perdón, un momentito. Sí. Bueno, estamos en un diálogo con el señor ministro de Energía, el ingeniero René Ortiz. Y antes de terminar, para que el señor ministro pueda atender alguna otra llamada que tenía, vamos a tratar, claro, de visualizar cuál va a ser el futuro. Parecería que la década, digamos, la era petrolera va llegando a su fin. Excelente pregunta. Nos hacemos todas esas preguntas, sin la menor duda. ¿No? Ha llegado a su fin. Hay una declaración del ministro, el famoso jeque Yamani, de Saudi Arabia, en una conferencia en Londres, hace muchos años atrás, que dijo: la era de la piedra no se terminó porque se terminaron las piedras. La era del petróleo tampoco se va a terminar porque se terminó el petróleo. Lo que pasa es que la humanidad puede entrar en un ciclo diferente, ¿no? Y en efecto hemos visto esa evolución del ciclo diferente.
con energías alternativas. Pero son procesos largos. O sea, puede darse y se está dando, pero hay que entenderlos que no son procesos coyunturales. Como por ejemplo, coyuntura es esto, el derrumbe de las cotizaciones de precios en el mercado petrolero. Eso es coyuntura. Mi impresión, de acuerdo a la información que yo tengo, y hay muchos expertos en el mundo que más o menos coinciden que el mundo puede terminar el año 2020 con un promedio, en el caso de Ecuador, yo digo $25 por barril. ¿El promedio del año? El promedio del año. Porque no se usa la coyuntura como análisis. Claro, como la muestra de todo el año. ¿Sí? Exacto, no es como en modelo econométrico, no se usa la coyuntura. La coyuntura está proyectada al año. Y también le proyecto un poquito más al 2021, que podríamos el 2021 promediar 30, o sea, $5 más. Pero la recuperación, como les decía hace un momento, es lenta, y va a ser lenta en la economía. Entonces, si la economía mundial se recupera lentamente, el precio del petróleo también se va a recuperar concomitantemente de manera despacio. Señor ministro, para culminar, ¿el estado de los oleoductos están ya operativos? ¿Usted cree que se demorará tanto? El poliducto Shushufindi Quito ya está listo. Terminó las pruebas y debe empezar un proceso de recuperación del bombeo también lento. No vamos a precipitar las cosas, ¿no? Entonces, porque usted ve que la variante es más o menos de 1,7 kilómetros, ¿no? Entonces, 1.7 kilómetros, entonces es bastante larguita. Entonces, todo esto entra en prueba. El SOTE, los próximos días. El OCP me ha dado un estimado, el gerente general, dice el 4 de mayo, casi con precisión, dice el 4. No sé si va a poder cumplir, porque ha habido demoras, porque en el trayecto se encontró con una serie de abusivos. Siempre hay abusivos. Se ha visto que el mundo está lleno de querían abusivos. Aprovechar el momento. Exacto, que se aprovechen, ¿no? Entonces, también hay abusivos acá. Entonces, yo tuve que declarar la utilidad pública en toda esta nueva ruta, ¿no? Porque estoy facultado para declarar. Entonces, se expedió un acuerdo ministerial con el cual se declara de utilidad pública, y automáticamente esto induce a una negociación entre comprador y vendedor de la tierra por donde tiene que pasar el nuevo sistema. Entonces, pero así están los estimativos. Ya está listo el 1, el poliducto. El SOTE en los próximos días. Y el OCP ya me ha dado una fecha, el 4 de mayo. Estaremos entonces en mayo operativos con todo. Todo el sistema. La producción se ha reducido, ¿han tenido que cerrar algún pozo? Sí. Se ha cerrado en algunos casos a cero. La recuperación sí va a ser también programada, ordenada. Si los sistemas no pueden ponerse como prender una radio. ¡Pling! Ya. No. Esto es un proceso tranquilos, que esto es ordenadito el proceso. Eso es, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para ver cómo evoluciona el tema. Nos ha hecho falta un poco ver cuál va a ser las dificultades ya en general para el Estado de esos ingresos, pero muchísimas gracias al ingeniero René Ortiz, ministro de Energía del Ecuador, a usted, por habernos compartido sus ideas. Muchas gracias, ministro. Luego de este corte volvemos. Que tenga un lindo